Diná, la hija de Jacob y el impactante plan divino de redención y justicia sagrada. En el tercer año de Joacim, en la tierra prometida, donde el sol se alzaba sobre los campos y rebaños de Israel, la única hija de Jacob, Diná, comenzaba a sentir el ardor de sus sueños y anhelos. En Canaán, un lugar bendecido por el Dios de sus padres, su corazón latía con la esperanza de una vida llena de amor y paz. Un día, impulsada por la curiosidad y el deseo de conocer el mundo más allá de las colinas de Hebrón, Diná se aventuró hacia Siquem, la ciudad bulliciosa donde las risas y cantos resonaban entre las casas de piedra, una tierra que vibraba con cultos a dioses ajenos. Sin embargo, lo que comenzó como un simple viaje de exploración, pronto se tornó en una historia de dolor y pérdida. Cuando Diná llegó a la ciudad, la fascinación la envolvía. Las costumbres, los trajes y las voces de la gente eran un nuevo mundo que ansiaba descubrir. Pero en un giro trágico de los acontecimientos, Siquem, el hijo de Emor, príncipe de la ciudad, la vio y la tomó, despojándola de su dignidad. La humillación quebró su espíritu, y el eco de su grito resonó en el campamento de Jacob, un grito que anunciaría la gran separación entre el honor de su familia y la brutalidad del mundo. Esta tragedia marcaría un hito en la historia de su linaje, un recordatorio de cómo el dolor a menudo prepara el terreno para la redención. La noticia impactó con fuerza en el corazón de Jacob. Sus hijos, Simeón y Leví, llenos de ira y deseos de venganza, clamaron justicia. Temiendo por lo que sus hijos estaban a punto de hacer, Jacob se sintió atrapado entre el deber de proteger su honor y el temor a desatar un conflicto devastador. No obstante, sus hijos, ardientes por la humillación de su hermana, idearon un plan en el que usarían la señal del pacto de circuncisión como un engaño para acercarse a los siquemitas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Cuando los hombres de Siquem, deseosos de restaurar el honor de su príncipe, aceptaron el pacto, la tragedia se acercaba inexorablemente. Diná, desgarrada entre el sufrimiento y la esperanza, sintió un peso en su corazón. Al tercer día, cuando el dolor había dejado a los siquemitas vulnerables, Simeón y Leví desataron su venganza. En un estallido de violencia, entregaron su justicia, derramando sangre inocente y dejando un rastro de muerte en su camino. El eco de esa violencia resonó en el corazón de Diná y de su familia, pues en ese momento de horror se manifestó la complejidad de la humanidad, la lucha incesante por obtener justicia. Diná, aunque marcada por su dolor, se erigió como un símbolo de la búsqueda de dignidad y esperanza. Su nombre significa justicia, y su historia nos recuerda que, incluso en medio de la devastación, el plan divino de redención se mueve en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Así, mientras el viento sopla suavemente sobre el campamento, la historia de Diná queda impregnada en la tierra, desafiando a su pueblo a buscar un sentido más profundo en su sufrimiento. El misterio de cómo su historia se entrelazará con la voluntad de Dios permanece en el aire, un eco de redención que aguarda su tiempo. Mientras la sangre de los siquemitas se mezclaba con la tierra, el campamento de Jacob se llenaba de murmullos y temores. Diná, sumida en un mar de emociones encontradas,
se encontraba nuevamente entre las sombras, su vida marcada para siempre por el dolor y la violencia. En su corazón, la lucha por la justicia se veía oscurecida por la sensación de culpa y pérdida. ¿Dónde está el honor en este acto?, se preguntaba a sí misma, mientras una profunda tristeza la envolvía. Jacob, impactado por lo que sus hijos habían hecho, reunió a su familia. El semblante de su rostro era grave y sus palabras temblaban con la angustia de un padre que se enfrenta a la realidad de su linaje. ¿Por qué habéis actuado así? Habéis causado estragos entre los pueblos y ahora pueden venir contra nosotros. Simeón y Leví, con la fervorosa defensa de su hermana aún latiendo en su interior, respondieron con ardor. ¿Acaso debería tratarse a nuestra hermana como a una ramera? El eco de la violencia resonaba en el aire, inquietando a los demás hijos de Jacob. La tranquilidad del campamento se había desvanecido, reemplazada por el temor, y el Dios de sus padres parecía distante, mientras cada uno enfrentaba el horror de las consecuencias de sus acciones. Dinah, viendo la reacción de su familia, sintió que una oscuridad la rodeaba. En su mente, la búsqueda de la justicia se entrelazaba con la necesidad de redención, pero aún no comprendía el propósito de todo lo acontecido. En medio de la tormenta emocional, Dinah se retiró a un lugar solitario, buscando consuelo en la oración. Dios de mis padres, escucha mi clamor. ¿Qué has decidido para mí en medio de este dolor? ¿Qué propósito tiene mi vida después de esto? La angustia la abrumaba, pero en su soledad, una chispa de esperanza comenzó a brotar. A través de sus lágrimas, recordó las palabras del pacto que Dios había hecho con Jacob. Yo seré tu Dios, y tú serás mi pueblo. Mientras tanto, en las aldeas cercanas, la noticia de la masacre alcanzaba a cada rincón, sembrando el pánico entre los pueblos circundantes. El eco de la venganza y el deseo de justicia habían generado una reacción en cadena que podría llevar a un conflicto aún mayor. Las naciones miraban con recelo a Israel, cuestionando si su Dios verdaderamente los protegería. Jacob sabía que su familia debía encontrar una respuesta, un camino hacia la paz entre las cenizas que habían dejado atrás. Simeón, Leví, el acto que cometisteis ha traído más problemas a nuestra casa. No hemos sido justos. La justicia no se obtiene por la espada, advertía Jacob, mientras frente a él sus hijos, cargados de ira y sentimientos de venganza, comenzaban a cuestionar sus acciones. El aire se cubría de incertidumbre, mientras Dinah, en su aislamiento, sentía el murmullo del destino, un susurro que le recordaba la promesa de su Dios. En ese momento de dolor y confusión, la puerta se abría a una nueva revelación. Pero lo que ustedes no saben es que en este caos, Dios está moviendo las piezas, murmuró Dinah en su corazón. El eco de su llanto y su sufrimiento no quedaría sin respuesta. La historia de su vida, su nombre resonaría más allá de la humillación, convirtiéndose en un símbolo de redención. Los días seguirían su curso, y mientras Dinah frecuentaba en el silencio, la voz de Dios empezaría a tomar forma en su espíritu. Las vistas de su futuro aún eran un misterio, pero había comenzado a vislumbrar su verdadero propósito. La semilla de una nueva historia empezaba a brotar. La búsqueda de justicia y dignidad no terminaría en el odio, sino que se convertiría en la fundación de una esperanza más profunda. Dinah se levantó de su lugar de oración con la certeza de que Dios tenía un plan, aunque sus caminos fueran oscuros. He de esperar. Vendrá el tiempo en que la justicia será restaurada y la redención será clara. Con esa fe sostenida en su corazón, entendió que todo lo que había pasado era parte de un plan divino mayor, destinado a un propósito que apenas comenzaba a revelarse. El tiempo de la revelación se acercaba, y Dinah sabía que su historia estaba lejos de haber terminado.
Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una penumbra envolvía el campamento de Jacob. Los ecos de la violencia recientes parecían susurrar al viento, llevando consigo el peso de la culpa y el miedo. Dinah, con el corazón aún dividido entre dolor y esperanza, se sentó a la orilla del arroyo. El murmullo del agua le recordaba la fragilidad de la vida y la necesidad de buscar refugio en su Dios. Simeón y Leví, atormentados por la ira y la justificación de sus actos, se sumergían en silenciosos debates sobre el peso de la venganza. «Nuestro honor ha sido mancillado», decía Simeón con firmeza, mientras la sombra de su acción comenzaba a consumir su conciencia. Su hermano Leví, preocupado por las represalias, replicaba: «Estamos en peligro, y la tierra temblará ante nuestra falta. Nosotros hemos traído esto sobre nosotros». De repente, la figura de Jacob emergió entre ellos, su rostro un mosaico de dolor y sabiduría. Con voz temblorosa les habló: «Hijos míos, la justicia no se forja con la sangre de inocentes. Dios nos ha prometido que seremos un pueblo en su presencia. ¿Tan pronto olvidáis su pacto? No dejéis que la ira apague la luz de su promesa». Las palabras de su padre resonaban y retumbaban en el corazón de Dinah, quien se sintió llamada a interceder por su familia. Un delicado impulso la condujo a ellos, a ser la voz de reconciliación en medio de la tempestad. «Mis queridos hermanos», comenzó, «también yo he sido herida, y aunque mi corazón clama por justicia, mi clamor más profundo es por restauración. La venganza no llenará el vacío que ahora todos llevamos. Volvamos a Dios, porque solo Él puede guiarnos hacia la paz». Un silencio pesado se instaló, cada uno reflexionando sobre las palabras de su hermana. Jacob se acercó a Dinah, tomando su mano con ternura. «Eres un regalo en medio de esta tormenta, mi hija. Confío en que Dios te esté hablando, pero nosotros debemos hacer lo correcto». En los días siguientes, Jacob sintió la creciente presión de huir ante la inminente venganza de las naciones vecinas. Pero, antes de hacerlo, se retiró a un lugar de oración, buscando la voz de Dios en medio de la confusión. Pasó la noche en vigilias, clamando por dirección. Mientras tanto, Dinah pasaba horas en la soledad, aferrándose a las palabras del pacto. Una noche, mientras Dinah buscaba descanso, visiones comenzaron a invadir su mente. La tierra prometida se desplegaba ante ella como un vasto camino lleno de luz. Un susurro divino decía: «Tu nombre será recordado, no como una víctima perdida, sino como un símbolo de esperanza. A través de ti se levantará una descendencia que será blanda y tierna, llevando justicia y compasión en un mundo oscuro». Despertó bruscamente, la revelación inyectando valor en su ser. Comprendía ahora que su tragedia había sido vista por Dios y que su dolor formaba parte de un plan mucho mayor. Aunque todavía temía el futuro y lo que vendría, la certeza de que había un propósito en su sufrimiento trajo a su corazón un nuevo leve y resplandeciente amanecer. Al día siguiente consiguió reunir a sus hermanos y a su padre una vez más. El camino que se abre ante nosotros no puede ser forjado en rencor. Debemos buscar la intervención de Dios. Él nos ha prometido ser un refugio en los tiempos de angustia. Instó, con fervor en los ojos. Jacob se sintió erguido por la fe de su hija. Así será. Nos mantendremos en la senda del Señor, en sus caminos. La venganza no es nuestra, sino de Dios. En nuestras manos está la responsabilidad de permanecer firmes en su pacto, dijo, mientras comenzaba a formar el camino hacia la oración conjunta. A medida que se preparaban, la presencia del Dios de Abraham y Jacob se sentía en el aire, como una nube que cubría a su pueblo. La sombra de la venganza comenzó a disiparse, mientras la esperanza crecía en el corazón de Dinah. Lo que no saben aún, pensaba, es que el plan soberano de Dios
está hilando una historia que transformará no solo nuestras vidas, sino las de generaciones venideras. Así, mientras el sol comenzaba a elevarse una vez más, un nuevo día se perfilaba en el horizonte, llevando consigo un mensaje de renovación divina, donde lo que parecía ser solo desolación podría convertirse en la más impactante revelación de gracia y redención. A la espera de lo que Dios haría, Dinah entendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. En la mañana siguiente, cuando la luz del sol vertía sus destellos dorados sobre la tierra de Siquem, Jacob levantó su mirada al cielo, buscando la confirmación de su decisión en medio de la tempestad. Las palabras de Dinah aún resonaban en su corazón, con hecho delicado pero fuerte, llevando consigo una reflexión profunda sobre el perdón y la restauración. Mientras caminaba hacia el lugar de oración, sintió que el viento traía consigo un mensaje de paz, pero también un eco de advertencia que parecía gritar desde el horizonte. Junto al arroyo, Dinah se encontraba sumida en una oración ferviente. Ella clamaba al Dios de sus ancestros: «Oh Señor, escucha mi clamor. Hemos sido heridos y traicionados, pero te pido que guíes nuestros corazones hacia la unidad, que la amargura no tenga cabida entre nosotros». Mientras sus palabras ascendían en el aire, una presencia divina la envolvió, y sus ojos se abrieron a visiones multicolores de esperanza y redención. En su corazón, el Espíritu de Dios parecía susurrar promesas de un futuro en el cual su dolor no sería en vano. Jacob, por su parte, sintió una ansiedad creciente mientras miraba a sus hijos, quienes se congregaban con ánimo sombrío. La ira de las naciones cercanas no se había desvanecido y el peligro de represalias era inminente. «Hijos míos», comenzó, su voz firme pero llena de amor, «sabemos que los ciclos de venganza solo conducen a más dolor. Dios es nuestro refugio, y debemos presentarnos ante Él en este momento de tribulación». Simeón, aún impulsado por la memoria de su acción, respondió con un tono tempestuoso: «Padre, no podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Y si las naciones se alzan contra nosotros? La injusticia debe ser respondida». Leví, aún atormentado, dijo con una expresión desesperada: «No debemos sucumbir a la prepotencia. Un corazón dividido no podrá sostener un pacto con el Altísimo». Al escuchar esto, Dinah se acercó con valentía, y en su voz se reflejaba una determinación que resonaba como un eco de las antiguas promesas de su Dios. Hermanos, la verdadera batalla no se libra con espadas, sino en nuestra obediencia a Dios. Él nos ha enseñado el camino de la paz. Mirad lo que nuestras acciones han traído: desesperación y dolor. Los rostros de sus hermanos comenzaron a suavizarse, mientras las palabras de su hermana resonaban en sus corazones atribulados. Jacob, sintiendo la atmósfera cambiar, tomó la mano de Dinah, llevando su mirada hacia el horizonte. Así como lo hizo el pueblo de Israel ante Moab, debemos presentar nuestras ofertas. Su voz era un faro en la tormenta. Ahora es el momento de buscar a Dios en unidad. Juntos oraron, levantando sus voces al cielo. En ese momento, una nube de viento sopló entre ellos, trayendo la claridad y la certeza de su propósito. Las súplicas se convirtieron en un clamor colectivo por redención y reconciliación. No eran solo un grupo de hombres y mujeres perseguidos, sino una familia cuyo futuro giraba en torno a la intervención divina. De repente, una sombra oscura cruzó el cielo, interrumpiendo el calor de la oración, y un forastero apareció ante ellos, su mirada llena de determinación. Era un mensajero que traía noticias de un encuentro. «Jacob, la noticia de tus actos ha llegado hasta las fronteras de las tierras vecinas. Ellos buscan venganza». Pero antes de que el hombre pudiera continuar, Dinah se sintió impulsada en su interior.
¿Y si esta es nuestra oportunidad para mostrar al mundo quiénes somos en el Señor? Llamemos a los pueblos a la reconciliación. Su voz sonó como un clarín en el corazón de Jacob, dejando claro que su historia era más que sufrimiento. Iba en camino a convertirse en esperanza. Mientras la tumultuosa conversación continuaba, la imagen de una descendencia que glorificaría el nombre de Dios ardía en el corazón de Diná. Incluso en el dolor habrá un surgimiento de luz que brillará en las naciones. Pero el mensajero, lleno de urgencia, miró a Jacob con los ojos anhelantes. La tierra espera tu respuesta, típicamente a través de un sacrificio. En ese instante, un profundo temor reverencial levantó su mirada hacia el cielo. La voz del Señor se sentía cerca, y en el aire resonaba la pregunta que nadie había formulado. ¿Estáis dispuestos a caminar en el camino que he trazado hacia un futuro que ninguna herida puede borrar? Mientras las sombras de la decisión comenzaban a descender sobre ellos, Jacob supo que el momento de la revelación de Dios estaba cerca. El camino que habían de tomar marcaba un destino que se entrelazaba con el propósito divino. ¿Podría este sacrificio ser el inicio de una transformación que cambiaría no solo su destino, sino el mismo tejido de la historia de su pueblo? El cielo se oscureció momentáneamente, y todos en el campamento sintieron que la hazaña del futuro se acercaba, un futuro para el cual Diná aún no conocía todos los detalles, pero sabía, sin lugar a dudas, que el plan soberano de Dios progresaba en silencio, esperando la decisión de su familia. En la penumbra que envolvía al campamento, los corazones de Jacob y su familia palpitaban con la incertidumbre del destino. La voz del mensajero aún resonaba en sus oídos, y el cielo titilaba con la promesa de una respuesta divina. «Debemos actuar con discernimiento», murmuró Jacob, intentando encauzar la creciente tensión. «La unidad es nuestra fortaleza, y no debemos mirar hacia atrás con amargura, sino hacia adelante con fe». Diná, sintiendo la urgencia de la situación, se erguía como un faro en medio de la tormenta. «Padre, Dios nos ha llamado a ser un pueblo de esperanza, no de venganza. Si el enemigo se alza, nosotros levantaremos nuestras manos en oración y no nuestras espadas. Nuestras vidas pueden ser el sacrificio vivo que Dios demanda». En su voz había una convicción que traspasaba la desesperación, una claridad en medio de la confusión. Al escucharla, Simeón y Leví intercambiaron miradas cargadas de lucha interna. Era difícil dejar de lado el seductor llamado a la justicia humana. «Es difícil», enfatizó Leví, frunciendo el ceño. «Cada día que pasa, el peligro crece, podemos ser aniquilados. ¿Y si Dios no responde?» «Ah, pero el silencio de Dios no es ausencia», replicó Diná. Sus ojos ardían con una chispa apasionada. «El silencio es una oportunidad para que crezcamos en fe. Recuerda lo que dijo el salmista: Tú, oh Señor, eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?». Al pronunciar las palabras, la atmósfera se cargó de un peso sagrado, y el viento pareció acariciarles con una suavidad reconfortante. Cada uno sintió el eco de esa promesa resonar en lo profundo de sus corazones, como una melodía antigua que recordaba la fidelidad de Dios a través de las generaciones. «Si el camino se presenta espinoso», murmuró Jacob, «debemos estar listos para ofrecer nuestra vida en sacrificio, no por la iniquidad de las naciones, sino para la gloria de nuestro Dios». Mientras hablaba, se sintió como si una luz brillara en su alma, una guía invisible que los desafiaba a superar sus propios temores. El mensajero avanzó de nuevo, acercándose con expectación. «Escuché vuestras intenciones y es bueno que busquéis la paz. Pero debéis tener cuidado, hermanos. Los corazones del mundo son duros. Recuerda lo que escribió el profeta.
En la casa de Israel hay un remanente que será redimido, aunque el juicio esté sobre ellos. ¿Y si somos ese remanente?, preguntó Dinah, desbordando de fervor. Su voz se convirtió en un clamor que cortó el aire tenso. Nosotros podemos ser el medio por el que Dios lleve justicia a esta tierra. Debemos salir no con espadas y lanza, sino con humildes corazones dispuestos a ser instrumentos de paz. La decisión comenzó a tomar forma en la mente de Jacob, y su mirada se centró en sus hijos. Levantaos, y no temáis, porque nuestro Dios es fiel. Si debemos sacrificar algo, haremos la ofrenda de nuestros corazones. Mientras todos matizaban su acuerdo, un estruendo lejano resonó en el horizonte, como un eco de advertencia. El cielo se tornó oscuro nuevamente, y una nube espesa comenzó a acercarse. De ella, el santo Ruaj, el Espíritu de Dios, parecía brotar y descender, trayendo consigo un mensaje crudo y hermoso. Jacob, Dinah, resonó una voz en sus corazones, clara y penetrante. Cuando el hambre de justicia se vea satisfecha, se verá mi gloria. No menosprecies el pequeño comienzo, porque de lo poco yo multiplicaré mi obra. ¿Estáis dispuestos a hacer el sacrificio que traiga redención a un pueblo en sombras? Al oír esto, todos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas, como si el destino de sus próximas generaciones dependiera de su elección. Con el viento soplando a su alrededor y una sensación de urgencia envolviéndolos, Jacob miró a su familia con determinación renovada. Vamos, con el propósito de Dios en nuestros corazones, nos moveremos hacia la luz, hacia la promesa que aún no se ha revelado. Hay más en esta historia, un futuro donde la redención triunfa sobre el dolor. Preparaos para el sacrificio, porque está por venir la gran revelación del plan soberano de Dios. Los cielos comenzaron a abrirse lentamente, revelando un fulgor tenue en el horizonte, como heraldos de una nueva mañana que se aproximaba al campamento. La atmósfera estaba cargada de expectación, y a medida que Jacob convocaba a su familia, todos sintieron la gravedad del momento que se avecinaba. La voz de Dios había resonado en ellos, y el eco de aquella promesa no podía ser ignorado. «Lavemos nuestros corazones», exhortó Jacob. Su voz era un susurro sagrado en medio del alboroto de la noche. «Reunámonos en oración y preparemos nuestras almas para lo que el Señor tiene reservado para nosotros. La humildad será nuestro escudo y la fe nuestra espada». Dinah, sintiendo el ardor de la llamada divina dentro de su espíritu, tomó la delantera. Que nuestras palabras sean como incienso, elevándose ante el trono del Altísimo. Si hemos de ser un sacrificio, lo seremos con alegría. Los hijos de Jacob se unieron, formando un círculo en torno a su padre. Cada uno hizo su confesión, ofreciendo sus temores y anhelos al Señor. «Oramos por los que aún no conocen su gloria», dijo Rubén, su voz resonando como un eco de unidad. «Que incluso el más perdido pueda encontrar el camino». Mientras oraban, una luz sobrenatural comenzó a brillar desde el centro del círculo, una luminescencia que iluminaba no solo sus rostros, sino que parecía interceder entre el reino humano y el divino. Los corazones de todos latían en sincronía, una melodía de fe que rompía el silencio del encierro. Después de un tiempo de oración fervorosa, Jacob sintió que el Espíritu de Dios descendía entre ellos. La presencia era palpable, un abrazo cálido que envolvía su angustia en paz. «Escuchad», dijo Jacob, «hay destinos entrelazados en nuestra historia. El Creador nos está llamando para que seamos su voz en la tierra». De repente, el cielo se iluminó con relámpagos, y se oyó un trueno que resonó en los corazones de todos. Una sombra se manifestó entre ellos, tomando la forma de un poderoso ángel. «Así dice el Señor». Resonó la voz celestial, trayendo consigo un aire de autoridad.
Seréis la luz de las naciones, y a través de vosotros redimiré a mi pueblo. Sus lágrimas se convertirá en gozo, y su duelo será sustituido por alabanzas. Los hermanos, asombrados, intercambiaron miradas de incredulidad. La magnitud de la misión se desbordaba ante ellos. «¿Cómo?», murmuró Simeón con voz temblorosa. «¿Cómo podremos soportar tal carga? Somos solo hombres, y el destino del mundo descansa sobre nuestros hombros». El ángel sonrió. «No os preocupéis, no iréis solos. La fe será la que os guiará, y la justicia de Dios será vuestro respaldo. El tiempo de la venganza ha pasado, el tiempo de la redención está a la vista. ¿Pero nuestro sacrificio valdrá la pena?», preguntó Leví, cuyo corazón aún luchaba con el deseo de justicia. ¿Qué garantías hay de que nuestra entrega no será en vano? «Cada acción de amor que hagáis en mi nombre tendrá su eco en la eternidad», respondió el ángel. «Aún las acciones que parecen pequeñas en mis manos se convierten en grandes transformaciones». Con esas palabras, un sentido de asombro y reverencia llenó el lugar. Jacob, sintiendo la unción del Espíritu, levantó su mano en señal de alabanza. «Prometemos, oh Señor, actuar como tú desees. Usadnos como instrumentos de tu paz. Vuestra disposición es oída en el cielo», dijo el ángel. «Y por el sacrificio que ofrecéis, sucederá un movimiento en la historia, uno que traerá luz donde hay oscuridad, un camino de esperanza a las naciones». Mientras las palabras flotaban como un aire fresco, Jacob sintió que el destino se aliaba con su familia, y la pesada carga que llevaban en sus corazones comenzó a disiparse. Sabían que el sacrificio que ofrecían no solo cambiaría su historia, sino que también sería parte del cumplimiento del plan soberano de Dios. «Ahora marchaos con valentía, porque no solo cargaréis el peso del sacrificio», concluyó el ángel, su figura comenzando a desvanecerse en la luz, «sino que seréis heraldos de una era nueva. Mirad y esperad, porque lo que está por venir es más grande de lo que podéis imaginar». A medida que el ángel desapareció en un fulgor deslumbrante, una inquietante emoción llenó el corazón de todos. Jacob sabía que habían cruzado un umbral y que de allí en adelante sus vidas jamás serían las mismas. Con un último brillo de determinación en sus ojos dijo: «Hacia la luz, hacia el cumplimiento de la promesa, pues, he aquí, el futuro que Dios ha preparado aún no se ha revelado por completo». La luz del amanecer comenzaba a disipar las sombras de la noche, ofreciendo un nuevo resplandor que adornaba el campamento de Jacob. Sin embargo, en medio de la paz que parecía a su alrededor, el eco de la misión divina aún resonaba en los corazones de los hermanos. Cada uno de ellos, una parte vital del todo, se preparaba para llevar a cabo lo que el Altísimo había ordenado. «¿Qué significará ser la luz de las naciones?», preguntó Judá, su voz un susurro de incertidumbre. «¿Cómo podemos cumplir una obra tan grande cuando los desafíos son tan evidentes ante nuestros ojos?» «Es en la fragilidad donde Dios se manifiesta con mayor fuerza», respondió Jacob, con una mirada que reflejaba profunda convicción. «Si nuestro Dios nos ha elegido, ha de ser por su gracia y no por nuestras fuerzas. Él ha prometido que nos guiará, y de esta forma, Él mismo será glorificado». Con estas palabras como guía, se abstuvieron de la duda y tomaron el camino hacia la independencia que la visión del ángel había sembrado en sus corazones. Jacob sentía que cada paso lo acercaba más al cumplimiento de la promesa que resonara en ellos. Diná, observando el fervor que crecía en el corazón de sus hermanos, sintió un impulso fuerte dentro de ella. «Quizás sea mi voz la que deba sonar en esta nueva era», pensó. Aproximándose a su padre, dijo con firmeza: «Permíteme ser parte del testimonio, padre. A la luz de esta misión, yo deseo ser mensajera del amor y la redención». Jacob, al escuchar a su hija,
sintió que un nuevo propósito se despertaba en su alma. Hija mía, te he enseñado que en la historia del pueblo de Dios, las mujeres han jugado papel crucial en el cumplimiento de su propósito. Acepta este llamado, pero hazlo con la sabiduría y cuidado del Altísimo. Con un corazón agradecido y decidido, Dinah comenzó a planear cómo podría llevar el mensaje de esperanza a su gente, convencida de que incluso una voz femenina podría hacer eco en las naciones. Días después, mientras sus hermanos exploraban las tierras vecinas en busca de reconciliación y unidad, Dinah emprendió su propio camino hacia la ciudad. Vislumbrando las injusticias que su pueblo había sufrido, su corazón se llenó no solo de compasión, sino de un ardor sagrado que la empujaba a actuar. Las murmullos de lamentos la seguían y las historias de dolor cautivaron su atención. Un grupo de mujeres la recibió, compartiendo sus sufrimientos en un mundo que las ignoraba. Nos han despojado de nuestra dignidad, nos han olvidado, decían, sus ojos reflejando una tristeza profunda. Escuchadme, Dinah proclamó con voz clara, yo vengo en nombre de Dios, y Él ha prometido redención. No estáis solas, vuestro dolor será transformado. El cielo está atento a vuestro clamor. Estas palabras provocaron un murmullo entre las mujeres, resonando en sus corazones, incluso ante el asedio de la desesperanza. ¿Puede ser verdad?, uno de los más ancianos preguntó. ¿Puede Dios hacer justicia donde no hay esperanza? Justo en ese momento, Dinah recordó las palabras del ángel. Cada acción de amor que hagáis en mi nombre tendrá su eco en la eternidad. Ella sintió un ardor renovado y levantando su mano dijo, la luz de Dios ya se aproxima. A través de nuestro sacrificio, una nueva era de justicia se forjará. La multitud comenzó a murmurar. Un clamor se levantó, un eco de esperanza que resonó en la atmósfera. Dinah se dio cuenta de que cada palabra era como una piedra lanzada al agua, creando ondas de expectativa que podían transformar corazones. Pero, mientras el fervor crecía, una sombra oscura se cernía sobre ellos, un recordatorio de que la resistencia al cambio siempre acecha. Sin embargo, el corazón de Dinah, impulsado por la certeza de la promesa, ardía con la determinación de llevar el mensaje hasta el final. Así, el camino que comenzaba a forjarse para redimir y liberar al pueblo de Dios se adensaba con desafíos, pero también con la promesa de la intervención divina. Dinah sabía en lo más profundo de su ser que había mucho más en juego. Mientras el enemigo acecha, murmuró ella, el plan soberano de Dios tiene aún sorpresas que están por revelarse. Con estos pensamientos presentes, se sintió reforzada y nominada, como si el cielo conspirara a su favor, llevando luz a la oscuridad que se avecinaba. El tiempo se precipitaba hacia un momento decisivo. ¿Qué vendría a continuación? Las primeras señales de un cambio trascendental ya comenzaban a dibujarse en el horizonte. Mientras el viento soplaba suavemente entre los campos, Dinah se sentía atrapada entre la esperanza y la incertidumbre. Las palabras de sus hermanos se convertían en ecos en su mente. En su corazón ardía la certeza de que su proclamación de redención no solo era un acto perdido en el tiempo, sino una chispa de lo divino, un llamado a la acción que resonaba en lo más profundo de su ser. Aquella tarde se reunió con las mujeres, quienes la miraban con una mezcla de expectativa y duda. Se sentaron alrededor de una fogata, el crepitar del fuego simbolizando la vida y la renovación. «Hermanas mías», comenzó Dinah, con la voz firme y llena de fervor, «el día que hemos esperado está cerca. Veo su luz, veo el poder de Dios en nuestras manos. Él no ha olvidado a su pueblo». Las mujeres, cautivadas, comenzaron a compartir sus historias.
las injusticias que habían sufrido, el peso de la opresión que llevaban en sus corazones. Una anciana, con manos arrugadas, se atrevió a decir: «Pero, ¿qué podemos hacer nosotras sin hombres fuertes que nos protejan?» El rostro de Dinah se iluminó. Es precisamente en nuestra debilidad donde su fortaleza se manifiesta, replicó. Recordad a los valientes que lucharon y a las mujeres que también fueron instrumentos de salvación. ¿No fue Jael quien derrotó a Sisara? Dios ha planeado nuestra participación en la historia de redención. Siendo fuertes en nuestra fragilidad, seremos sus guerreras en este tiempo. Mientras las palabras de Dinah calaban hondo en los corazones de aquellas mujeres, un susurro de unidad empezó a florecer. La llama de la esperanza se encendió cada vez más, y comenzaron a unirse en oración, clamor al Dios de justicia para que su promesa se cumpliese, para que la redención de su pueblo no fuera solo un eco lejano. Sin embargo, no podían saber que los muros de la ciudad también estaban atentos a su clamor. Desde la lejanía, un observador, un hombre de renombre entre los líderes locales, se había percatado del fervor creciente de esas mujeres. La mezcla de temor y desconcierto comenzó a formarse en su corazón. Si estas mujeres prosperan en su unión y en su fe, su voz podría ser un eco poderoso. «Debemos silenciarles», murmuró para sí mismo. Mientras tanto, Jacob y sus hijos regresaban de su misión, trayendo consigo la esperanza de una reconciliación. Pero en su camino, los rumores de la ciudad comenzaron a llegar a sus oídos. Vieron la inquietud, la tensión en los rostros de sus congéneres. «Parece que la paz que buscamos está lejos de nosotros», comentó Rubén con una preocupación en la voz. «Los hombres de la ciudad están inquietos por lo que las mujeres están haciendo. ¿Qué diremos de ellas si su clamor se convierte en una revolución?» Jacob les instó a que se unieran a Dinah, a apoyar la causa de su hermana. «Lo que Dios ha comenzado, lo llevará a cabo con o sin nuestra ayuda. Aquel que prometió a Abraham y a los patriarcas no abandonará su plan. Debemos ser parte de ese movimiento de luz y esperanza. Es hora de fortalecer nuestra fe y actuar». Laina, al enterarse de la presencia inminente de sus hermanos, se sintió vitalizada. Unidos, podrían desafiar cualquier sombra y superar cualquier obstáculo. Al mismo tiempo, un nuevo temor se encendía. Un ataque no solo a su mensaje, sino a su vida misma. «Es por lo que somos que obstáculos se levantan», reflexionó Dinah, mientras su mirada se perdía en el horizonte. Conocía el riesgo que enfrentaría, mas su corazón seguía latente con la esperanza de la intervención divina. Y así, con el sol cayendo en una mezcla de colores radiante, Dinah levantó su voz al cielo. «Señor, guíanos en este día. Que nuestras voces resuenen con tu verdad y que, aunque se levanten contra nosotros, la luz de tu justicia prevalezca». Lo que Dinah no sabía era que la profunda oscuridad que acechaba estaba parte del plan soberano de Dios, el cual se entrelazaba con su historia y las de muchas generaciones venideras. La gloria de su nombre sería revelada a través de la valentía y la fe. Pero lo que estaba por suceder pondría a prueba no solo su fortaleza, sino también la de todo el pueblo. «¿Están listos para los desafíos que vienen?», se preguntaba. «El tiempo de los placeres y la comodidad ha llegado a su fin. La lucha empieza ahora, y el cielo está listo para actuar. El verdadero propósito del Señor está aún oculto, pero pronto revelará la magnitud de su redención». Sin previo aviso, la noche abría sus brazos a la aldea, sumergiendo el paisaje en una penumbra profunda y trémula. No obstante, en medio de las sombras, el fuego alrededor del cual se habían reunido las mujeres resplandecía con una luz cálida y esperanzadora. Dinah, con el fervor de su llamado aún vibrando en su pecho, cerró los ojos por un instante, intentando calmar la creciente inquietud que la envolvía.
De repente, un grito desgarrador cortó el aire, proveniente de las calles de la ciudad. Un susurro de terror se desató entre las mujeres y Dinah sintió que su corazón latía con fuerza, presagiando un peligro inminente. «Esperad», instó, su voz firme, pero el miedo ya se había afianzado alrededor de sus corazones. No podemos permitir que el miedo nos calle. Recordad las palabras del Señor. «No temáis, porque yo estoy con vosotros». Isaías 41:10. Juntas podemos enfrentar todo lo que venga. Mientras el fuego chisporroteaba, la figura del observador que había estado escuchando se convirtió en una sombra implacable en la distancia. Él sabía que el miedo podría ser utilizado como un arma, sin embargo, no contaba con la tenacidad ni la unión inquebrantable que ahora brotaba entre las mujeres. «Dejadme ir, hermana», habló una de ellas llamada Meira. «No podemos quedarnos aquí mientras el peligro se cierne sobre nosotras. Lucharé a tu lado». La determinación brillaba en sus ojos. Su disposición a actuar resonaba con el llamado de Dios. Lainah asintió, reconociendo que aquel acto de valentía era un paso necesario. «Cada una de nosotras tiene un papel que desempeñar en esta obra divina», dijo, tomando la mano de Meira. «El Señor nos ha escogido para ser sus instrumentos, y el clamor de nuestra fe será nuestro estandarte». Mientras se armaban de valor, los hombres de la ciudad comenzaron a agruparse, inquietos, susurros de asombro y furia inundaban su entorno. Un líder, que se hacía notar entre los demás, ordenó a su gente que se mantuvieran alertas. «No permitiremos que estas mujeres perturben la paz. Debemos actuar antes de que su influencia se expanda», decía en un tono autoritario, palabras que temblaban con desdén. Al llegar a oídos de Dinah, su corazón se llenó de melancolía. «Señor, ¿por qué deben levantarse así contra el llamado que has puesto en nuestras manos?». Oró en silencio. Entretanto, Jacob y sus hijos, al enterarse del creciente desasosiego, se apresuraban hacia la aldea. «No podemos tener miedo», advirtió Simón. «Debemos unirnos a Dinah y a las mujeres. Su valor es ahora nuestra fuerza». Cada hombre, a su manera, comenzó a recordar las promesas de Dios a sus antepasados. La alianza con Abraham resonaba en sus corazones como un eco poderoso. La luz de la verdad que traían no podría ser extinguida, aún frente a la adversidad. Mientras se encontraban a unos pasos de la aldea, un súbito destello de esperanza atravesó el aire espeso. Dinah, viendo a sus hermanos, alzó su voz de nuevo. «El Señor está con nosotros, y aquellos que se levantan en contra conocerán su gloria. No hemos sido traídos aquí para ser silenciados, sino para proclamar su justicia, que nuestros gritos de libertad se eleven hacia el cielo». La tierra pareció temblar bajo el eco de sus palabras, y una extraña resolución comenzó a llenar el corazón de los hombres en su camino. Pero desde las sombras, el observador que había vigilado con preocupación fue corriendo a buscar más aliados. Lo que no sabía era que una nueva dimensión del plan de Dios se estaba desvelando, uno que no solo involucraría a su pueblo, sino que sacudiría las cadenas de la opresión en las naciones. Dinah, sin duda, estaba a punto de descubrir la profundidad de su propósito divino. Pronto, pensaba mientras miraba al cielo estrellado, el plan de Dios será revelado y su gloria será mostrada. La tensión en el aire se volvía palpable y el destino de muchos pendía de un hilo. Nadie podía prever lo que estaba por llegar, ni la magnitud de la redención que Dios estaba por desatar. La batalla por la justicia y la verdad estaba a punto de comenzar. La noche había caído sobre la ciudad, y el ambiente estaba cargado de un extraño silencio, un preámbulo a la tormenta que se avecinaba. Dinah, con el ardor de su fe y la visión de redención en su corazón, miraba hacia el horizonte, donde podían verse las sombras de los hombres que se reunían, buscando apoderarse de lo que consideraban perdido.
A su lado, las mujeres preparaban su espíritu, llenándose de una esperanza renovada que había surgido de las profundidades de su dolor. «Recordad», comenzó Dinah, elevando la voz por encima del murmullo que llenaba el aire, «no somos solo víctimas, somos portadoras de una promesa. El Dios de nuestros padres no ha olvidado a su pueblo. Si hemos de enfrentarnos a ellos, harémoslo con valentía y en unidad». Las miradas de las mujeres se encontraron, y el temor comenzó a desvanecerse, reemplazado por una determinación compartida. Mientras tanto, el grupo de hombres que se había reunido en la ciudad esperaba con impaciencia. Entre ellos, el líder que había instigado a la violencia mostraba signos de impaciencia, observando cómo el fervor de las mujeres comenzaba a crecer en magnitud. «No podemos permitir que estos rumores y esta fe se propaguen», dijo él, su voz cortante como el acero. «Necesitamos actuar ahora, antes de que su fuerza se convierta en un desafío que no podamos controlar». A solo unas cuantas calles de distancia, Jacob y sus hijos aceleraban el paso hacia la aldea. Simón, invadido por la urgencia de proteger a su hermana y a las mujeres que habían levantado su voz, no podía dejar de pensar en su papel. Debemos unirnos a ellas. Este no es solo un problema de orgullo, sino un asunto de justicia y del honor de nuestra familia, declaraba, con la determinación carcomiendo su ser. Dinah, viendo a sus hermanos acercarse, su corazón se llenó de valor. «Debemos hacer de esta un instante decisivo», les dijo, mientras ellos tomaban su lugar a su lado. «Si hemos decidido alzar nuestra voz, debemos hacerlo con el poder que nos ha sido conferido. Esta noche seremos un solo cuerpo, un eco de la majestad que el Señor ha prometido». Las palabras de Dinah resonaban en el corazón de todos, y la atmósfera se transformó. Decididos, se prepararon para unirse, caminando hacia la gran plaza de la ciudad, donde el fuego de la negación se levantaba. Mientras se acercaban, el líder de los hombres vio la unidad emergente ante sus ojos. «¿Qué pretenden estas mujeres acompañadas de hombres?», rugió, su tono despectivo arremetiendo contra su determinación. «Venimos en nombre del Dios de Abraham», respondió Dinah, su voz firme como el trueno en la tormenta. «Hemos sido heridos, pero no permanecemos en el suelo. Hemos venido a declarar la restauración que Dios trae a su pueblo. Hoy no cederemos ante la amargura o a la venganza. Proclamamos justicia, paz y la promesa de un futuro que será para todos». Las palabras atravesaron la plaza, llenando el espacio con una fuerza palpable. Los hombres, inicialmente escépticos, se detuvieron en su avance, asombrados por la valentía inesperada que emanaba de Dinah y las mujeres a sus lados. Varones de distintas tribus, acumulando en la noche, comenzaron a murmurar entre sí, preocupados por la nueva fuerza que se levantaba ante ellos. «No podemos dejarlas ganar coraje», insistió el líder, que sintiendo recibir presiones desde dentro de su propio grupo, trató de mantener su autoridad. «Las palabras son solo palabras. Ellos no representan realmente lo que dicen. Actuemos antes de que se conviertan en una amenaza real». «Basta de violencia», interrumpió Jacob, al tiempo que él y sus hijos salían del refugio de las sombras. «No seremos como ustedes. Venimos a buscar la paz. Si hay lucha, será en nuestra obediencia a Dios, no en la venganza y la sangre». El impacto de su presencia contundente conmocionó a los congregados, mientras Dinah miraba a su padre y hermanos con admiración y respeto. En un instante crucial, la unión que habían forjado brillaba a plena luz. «El poder de nuestra fe puede cambiar el destino, más que cualquier espada. Estamos aquí por un propósito mayor», continuó Jacob, sintiendo el impulso divino invadir su pecho. Sin embargo, entre los hombres desconcertados por la declaración, uno se mostró reacio a renunciar a la violencia.
¿Acaso pensáis que esos sueños de justicia os protegerán de lo que está por venir? La fuerza siempre prevalece. Atajó riéndose provocativamente. Pero al oír eso, Dinah no retrocedió. La verdad y el amor siempre triunfan sobre la fuerza. El Señor dijo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Aquellos que confían en su justicia se levantan de las cenizas. Así, la tensión se multiplicó. El aire vibraba con un marcador de caos y confrontación. Los murmullos del pueblo se dispararon a medida que el momento alcanzaba un clímax. Cada bando se preparaba para lanzar el primer golpe, y el corazón de Dinah latía desbocado. En un giro inesperado, el cielo se oscureció más, un presagio de lo que estaba por suceder. A medida que se alzaban las manos para pelear, Dinah clamó, «Señor, necesitamos tu intervención, no solo por nosotros, sino por los que vendrán». Inmediatamente, una luz brillante rompió a través de la oscuridad, iluminando la plaza. Los hombres se detuvieron, atónitos por la abrupta transformación del entorno. Era como si el mismo cielo estuviera a sus espaldas, alentando la voz de Dinah, mientras ella extendía sus brazos ante ellos. Los murmullos se convirtieron en un resplandor de fe. La luz deslumbrante les mostraba lo que realmente significaba la esperanza. Extraños sentimientos comenzaron a erguirse, deseos de paz e identidad, en la promesa de redención. Esto no es un simple enfrentamiento, esto es una confrontación cósmica entre luz y oscuridad, meditó Dinah. ¿Queréis ser parte de la historia de Dios que está revelándose? ¿O permaneceréis en los vestigios de la violencia y el dolor? Al escuchar esto, un cambio se producía. La mirada de algunos hombres, previamente atacantes, empezaba a llenarse de incertidumbre. La confrontación que antes parecía inevitable comenzaba a flaquear. La raigambre de la fe, resonando las promesas de redención en sus corazones. Mientras las voces y resplandores se entrelazaban, Dinah sintió que era el tiempo de la revelación. Más allá del conflicto, la vida y el propósito de Dios estaban en la balanza. Sin embargo, esto es solo el comienzo, pensó, sintiendo que el plan soberano de Dios comenzaba a hacerse visible ante sus ojos, tejiendo historias de esperanza en la oscuridad que los rodeaba. La batalla se acercaba a su fin, pero una pregunta se dibujaba en su alma. ¿Qué estará por delante? ¿Cuál será el siguiente paso en esta travesía de fe? La respuesta aguardaba, elevada y silenciosa, en algún lugar donde el cielo y la tierra se encontraban.